El árbol. En la verde ladera del monte Ménalo, en Arcadia, se yergue un olivar sobre las ruinas de una villa. Cerca hay una tumba, antes hermosa y con las más sublimes esculturas, pero ahora se encuentra tan deteriorada como la casa. En un extremo de la tumba, con sus curiosas raíces desplazando los bloques de mármol pentélico, manchados por el tiempo, crece un antinaturalmente grande olivo, de una forma extrañadamente repelente, como la de un hombre grotesco o un cuerpo retorcido por la muerte, por lo que los lugareños temen pasar por ahí en las noches, en las que la luna alumbra débilmente de entre sus ramas torcidas. El monte Ménalo es el lugar favorito del terrible Pan, cuyos extraños compañeros son variados, y los humildes pastores creen que aquel árbol debe tener algún horrendo parentesco con estos raros Panichi. Aunque un viejo apicultor que vive en una cabaña vecina me contó una historia diferente. Hace muchos años, cuando la villa en la ladera de la colina era nueva y resplandeciente, vivían ahí dos escultores, Calos y Múcides. Desde Lidia hasta Neápolis se alababa su trabajo y nadie se atrevía a afirmar que alguno superara al otro en habilidad. El Hermes de Calos se alzaba en el altar de mármol de Corinto. El Palas de Múcides coronaba un pilar en Atenas, cerca del Partenón. Todos los hombres rendían homenaje a Calos y Múcides y se maravillaban que ninguna sombra de envidia artística enfriara el calor de su amistad fraterna. Pero aunque Calos y Múcides vivían en una armonía sin quebrantar, sus naturalezas no eran parecidas. Mientras Múcides gozaba de la noche entre las felices urbanas de Tagea, Calos permanecía en casa, retrayéndose de la vista de sus esclavos en los frescos rincones del olivar. Ahí meditaba sobre las visiones que llenaban su mente. Ahí imaginaba las formas de la belleza que luego se volverían mortales en su mármol vivo. La gente ociosa decía que Calos conversaba con los espíritus del olivar y que sus estatuas no eran más que imágenes de los faunos y dríadas que ahí encontraba, pues su trabajo no seguía el patrón de algún modelo vivo. Tan famosos fueron Calos y Múcides que nadie se asombró cuando el tirano de Siracusa les envió emisarios para tratar el tema de una costosa estatua de Tique, que planeaba erigir en su ciudad. La estatua debía de ser de gran tamaño y de astuta confección, pues debía volverse una maravilla entre las naciones y la meta de los viajeros. Exaltados más allá de todo pensamiento, serían aquellos cuyo trabajo ganara aceptación, y por este honor fueron invitados a competir Calos y Múcides. Su amor fraterno era bien conocido, y el astuto tirano concluyó que cada uno, en lugar de ocultar su trabajo del otro, ofrecería ayuda y consejo. Esta caridad produciría dos imágenes de belleza sin parangón, y la más hermosa eclipsaría incluso los sueños de los poetas. Los escultores respondieron a la oferta del tirano con alegría. Los días que siguieron, sus esclavos escucharon los incesantes golpes de los cinceles. Calos y Múcides no escondieron su trabajo del otro, pero la contemplación de su obra era solo para ellos dos. Además de las suyas, ninguna mirada se posó sobre las dos divinas figuras liberadas por los hábiles golpes sobre los bloques en bruto, que las tenían cautivas desde el principio del mundo. Durante la noche, como antes, Múcides frecuentaba los salones de las banquetas de Tegea, mientras que Calos deambulaba solo por el olivar. Pero mientras pasaba el tiempo, los hombres observaron una falta de alegría en el antes radiante Múcides. Era algo extraño, dijeron entre ellos, que la depresión aferrara a alguien con tan buena oportunidad de obtener la más alta recompensa del arte. Pasaron muchos meses y, sin embargo, el amargo rostro de Múcides no reveló algo de la aguda expectativa que la situación despertaba. Luego,
Un día Múcides habló de la enfermedad de Calos, tras lo que nadie se maravilló de nuevo de su tristeza. El apego que se tenían los escultores era famoso por ser profundo y sagrado. Subsecuentemente, muchos fueron a visitar a Calos y ciertamente notaron la palidez de su rostro, pero había en él una feliz serenidad que hacía que su mirada se revistiera de mayor magia que la de Múcides, quien estaba claramente distraído por la ansiedad y empujaba a todos los esclavos en su afán por alimentar y cuidar a su amigo con sus propias manos. Ocultas detrás de las dos pesadas cortinas, se erguían las dos figuras inacabadas de Tique, poco intervenidas últimamente por el hombre enfermo y su fiel enfermero. Mientras Calos se volvía cada vez más débil inexplicablemente, más allá de los cuidados de desconcertados médicos y de su solícito amigo, él, a menudo, deseaba que lo llevaran al olivar que tanto amaba. Ahí pedía que lo dejaran solo, como si deseara hablar con cosas invisibles. Múcides siempre cumplía con sus deseos, aunque sus ojos se llenaban de visibles lágrimas ante la idea de que Calos quisiera pasar más tiempo con los faunos y dríadas que con él. Eventualmente se acercó el final, y Calos se ocupaba de cosas más allá de esta vida. Múcides, llorando, le prometió un sepulcro más hermoso que la tumba de Mausoló, pero Calos le prohibió hablar más de glorias de mármol. Solo un deseo hechizaba la mente del moribundo, que unas ramas de ciertos olivos de la arboleda fueran enterradas en su morada final, cerca de su cabeza. Y una noche, sentado a solas en la oscuridad del olivar, Calos murió. Hermoso más allá de las palabras fue el sepulcro de mármol que el afligido Múcides construyó para su amado amigo. Nadie sino el Calos mismo podía haber diseñado tales bajorrelieves, donde se mostraban todos los esplendores de los campos elíseos. Múcides no se olvidó de enterrar cerca de la cabeza de Calos las ramas de olivo de su querido olivar. A medida que la violencia primera del luto de Múcides daba lugar a la resignación, trabajó diligentemente sobre su figura de Tique. Todo el honor era ahora suyo, dado que el tirano de Siracusa no aceptaría la obra de nadie salvo la de Calos o Múcides. Su tarea fue un desahogo para sus emociones y laboraba durante más tiempo cada día, evitando las alegrías que antes había disfrutado. Mientras tanto, sus noches eran gastadas junto a la tumba de su amigo, donde un joven olivo había brotado de la cabeza del durmiente. Tan rápido fue el crecimiento de este árbol, tan extraña su forma, que todos los que lo contemplaban exclamaban llenos de sorpresa, y el mismo Múcides parecía fascinado y asqueado al mismo tiempo. 3 años después de la muerte de Calos, Múcides envió un mensajero al tirano y se murmuraba en el ágora de Tegea que la gran estatua estaba terminada. Para este momento, el árbol de la tumba había alcanzado proporciones sorprendentes, superando a todos los otros árboles de su tipo y enviando una rama singularmente pesada sobre el estudio en el que trabajaba Múcides. La misma cantidad de visitantes venía a contemplar el prodigioso árbol más que admirar el arte del escultor, por lo que Múcides estaba pocas veces solo. Pero no le molestaba la multitud de invitados. Ciertamente, él parecía temer estar solo, ahora que su absorbente trabajo estaba terminado. El lúgubre viento de la montaña, susurrando a través del olivar y del árbol de la tumba, tenía una sorprendente manera de formar sonidos vagamente articulados. El cielo estaba oscuro la tarde en que llegaron los emisarios del tirano a Tegea. Era bastante sabido que habían llegado a llevarse la gran imagen de Tique y traer honor eterno a Múcides, por lo que su recepción de los proxenoi fue de gran calidez. Mientras avanzaba la noche, una violenta tormenta de viento estalló sobre la cima del Ménalo, y los hombres de Siracusa se alegraron de descansar cálidamente en el pueblo. Hablaron de su ilustre tirano y del esplendor de su capital.
se regocijaron en la gloria de la estatua que Múcides había creado para él. Y luego, los hombres de Tegea hablaron de la bondad de Múcides y de su enorme luto por su amigo, también de cómo ni siquiera los laureles del arte podían consolarlo ahora ante la ausencia de Calos, quien posiblemente los hubiera ganado en su lugar. También hablaron del árbol que crecía por la tumba, cerca de la cabeza de Calos. El viento aulló de manera más horrible, y tanto los hombres de Siracusa como los de Arcadia elevaron plegarias a Eolo. Con la luz del sol de la mañana, los hombres guiaron a los mensajeros del tirano por la ladera de la colina hacia la casa del escultor. Pero el viento nocturno había hecho cosas extrañas. Los gritos de los esclavos ascendieron desde una escena de desolación, y de entre el olivar ya no se alzaban más las radiantes columnatas del amplio salón donde Múcides había soñado y laborado. Solitarias y sacudidas se lamentaban los patios humildes y los muros inferiores, pues sobre el suntuoso peristilo superior había caído de pleno la pesada rama del extraño árbol, reduciendo al majestuoso poema de mármol, de una manera tan rara y completa, a un montón de tristes ruinas. Los forasteros y los teguianos miraban paralizados, buscando desde los escombros hasta el enorme y siniestro árbol, cuyo aspecto era tan extrañamente humano y cuyas raíces se extendían hacia el esculpido sepulcro de Calos. Y el terror y la consternación crecieron cuando buscaron por el estudio derrumbado, del gentil Múcides y de la imagen de Tique, maravillosamente labrada. No había algún rastro por descubrir. Entre tales ruinas formidables solo había el caos, y los representantes de ambas ciudades se marcharon desilusionados. Los de Siracusa porque no tenían una estatua que llevar a casa, los de Tegea porque no tenían a un artista que coronar. Sin embargo, los hombres de Siracusa obtuvieron al poco tiempo una estatua muy espléndida en Atenas, y los de Tegea se consolaron erigiendo en el ágora un templo de mármol que conmemoraba los regalos, virtudes y piedad fraterna de Múcides. Pero el olivar todavía se yergue, así como el árbol que crece de la tumba de Calos, y el viejo apicultor me dijo que a veces las ramas susurran de una a otra con el viento nocturno, diciendo una y otra vez: oidá, oidá. Yo sé.